compartir con ustedes, como todos los días, este espacio de 60 minutos de análisis e información en 5 días. Agradecemos, como siempre, a todo el equipo humano que hace posible que estemos al aire, a Noelia Leguizamón, a Tayo Campo, a Alejandro, José, Matías, Esteban, a Sergio, a todo el equipo que está ayudándonos a poder salir con ustedes y poder traerles información de primera mano sobre cómo está nuestra economía. Por supuesto, también agradecemos siempre a la gente que permite que estemos en este espacio, a la gente de Credicentro. Estamos en el Working de Credicentro, un lugar excelente como para que ustedes puedan venir a hacer sus reuniones de trabajo, un lugar donde ustedes pueden venir a almorzar, a tomarse un café, a realizar algún tipo de actividad laboral. En fin, un espacio muy bueno que puede ser aprovechado en el Paseo de la Galería. Al entrar al Paseo de la Galería en la Torre 1, a mano derecha, en la planta baja, va a estar, está el lugar, el local de Working donde ustedes pueden venir a visitar. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo desde ese lugar y estamos muy agradecidos también por la oportunidad que nos da de poder utilizar estas increíbles instalaciones. En la jornada de hoy también tenemos una pregunta. Hoy vamos a hablar sobre la situación en la que se encuentra el IPS y la pregunta que estamos haciendo hoy tiene que ver justamente con el Instituto de Previsión Social, que decidió hacer un ajuste en el pago de los haberes jubilatorios a pesar del déficit actuarial que tiene la caja de jubilados del IPS. El Ministerio del Trabajo pide rever justamente esta decisión. Y en tu opinión, esto le preguntamos a los televidentes, en tu opinión, ¿se debe mantener el aumento, se debe rever el incremento o se debe dar un menor ajuste a lo que ya se ha realizado por parte del IPS, que es el 75% del valor del salario mínimo? Fue el ajuste que se estuvo dando. Entonces, esa es la pregunta que le hacemos hoy a los televidentes. Ustedes pueden participar con nosotros. Ya está ahí nuestra cuenta @5díaspi y votar por una de estas tres opciones: mantener el aumento, rever este incremento, ¿verdad?, o dar un menor ajuste. Hoy va a estar con nosotros Pedro Halley, que es el gerente de prestaciones económicas y financieras del IPS, para hablar justamente de este tema. Vamos a entrar a profundizarlo. Muy bien, vamos ahora a los indicadores del día, los indicadores económicos de la jornada. Muy bien, y arrancamos con la cotización de las principales monedas de nuestro país y arrancamos hablando del tipo de cambio del dólar. Un dólar que por la incertidumbre económica pensábamos que podía subir, pero que sigue bastante estable, ¿verdad? Tenemos ya a un dólar arrancando la jornada a 6.530 guaraníes en la compra, está a 6.650 guaraníes en la venta. Muy poco movimiento se pudo observar ayer en la jornada cambiaria, algunos puntos que subieron, pero nada relevante. Podemos ver que el real del Brasil se mantiene estable, así como estaba ayer. 1.100 guaraníes abrió en la compra el día de hoy y 1.200 guaraníes en la venta. El peso argentino también se mantiene dentro de la estabilidad de la semana, 40 guaraníes en la compra, 53 guaraníes en la venta. El peso argentino, 7.200, el euro, digo bien, 7.200 guaraníes en la compra a 8.000 guaraníes en la venta. Así están las principales monedas extranjeras en nuestro país. Ahora pasamos y vamos al siguiente indicador económico. Nos vamos a los precios de los principales commodities. ¿Cómo están el valor en que se está cotizando en el comercio internacional los principales productos agrícolas, sobre todo, y que evidentemente en Paraguay nosotros estamos muy pendientes de lo que eso pueda llegar a significar en materia de ingreso de divisas? Vamos a ver ahora ya el precio de la soja que está cotizando cada vez más alto, y eso es una buena noticia para el sector productivo paraguayo. Ya tenemos ahí 529 dólares está por tonelada. Hubo una leve reducción de 0,54 en la última jornada. El trigo se está cotizando a 538 dólares por tonelada, también una pequeña reducción de 0,64% respecto a la jornada de ayer. Miramos también el maíz, que está a 221 dólares la tonelada, también una leve reducción de 0,31%. El algodón, que sigue mostrando números bastante interesantes, sigue potenciándose en su
precio internacional, 87 dólares la tonelada, aumentó casi un 12%. El arroz está a 13 dólares por la tonelada, también hubo una apreciación de 0,23. Y el petróleo WTI, ¿verdad? Que es el precio del barril que se cotiza en Texas, arrancó a 66 dólares por tonelada, si bien es cierto, tuvo un disparo fuerte, pues se acuerdan ustedes que la semana pasada, estábamos en 60, ahora subió casi 6 dólares, pero aún así cerró levemente a la baja respecto al día anterior y estábamos en un 3,48% menos del día anterior. Muy bien, nos queda ahora ir mirando también cómo están la inflación y estuvimos mirando unos datos muy interesantes que nos dio a conocer la gente de la Secretaría de Defensa al Consumidor, que ellos hacen un monitoreo de cómo están los precios de algunos bienes. Y queremos poner el foco en algo muy interesante que tiene que ver con el precio de los repelentes. Ustedes saben que la gente se está cuidando bastante por el tema del dengue. Si bien es cierto, estamos con la cuestión de la pandemia del COVID, también el dengue está generando problemas al sistema de salud. Y por eso queremos mirar un poco rápidamente, este es un indicador que nos trae la gente de SEDECO, nos muestra un poco los precios de los aerosoles. Ustedes ven acá un poco el aerosol que es para de 165, el que tiene duración de 12 horas de duración, 8, 10 y son los precios, las marcas, perdón, el Out, el Livopem, ¿verdad? Off, y estos son los precios promedios que se están vendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el de 138 está a 27.000 guaraníes, el de 132 gramos está a 49.000 guaraníes, casi 50.000 guaraníes, el aerosol de 132 está a 33.000 guaraníes, el aerosol Livopem está a 36, el aerosol Off está a 36 también, ¿verdad? El de 138 Off está a 50, el que es extra duración. Y cómo están también los precios de los repelentes en crema, ¿verdad? Acá están todos los precios en aerosol, vemos los que están en crema, más o menos están 29.000 guaraníes, ahí el chiquitito que es de 60, se está vendiendo a 4.800, es el más económico. El de 200 gramos, por ejemplo, está a 26.000 guaraníes. Después vemos los que vienen en spray, podemos encontrar desde 19.000 guaraníes, 31 y 20.000 guaraníes. Este es el monitoreo que hace SEDECO de los precios, cómo están variando en los diferentes supermercados y farmacias, y nos presentan este cuadro que es bastante interesante como para tener el rango más o menos de precios que tenemos que estar observando en los comercios. Podemos encontrar ofertas desde 12 y hasta 50.000 guaraníes. Cualquier cosa que pase más o menos de este promedio sí nos tiene que llamar la atención, y es por eso que la Secretaría de Defensa al Consumidor nos da esta lista para tener la referencia de los promedios de los costos también de un insumo bastante utilizado en estos días por la cuestión del calor. Uno cuando va a hacer ejercicios se pone siempre repelente para protegerse un poco. Bien, vamos a otro de los indicadores económicos y miramos ahora cómo está el mundo de la bolsa de valores, el mercado bursátil. Tenemos datos también muy interesantes como para ir mirando a ver cómo están cotizando. Hoy queremos poner un foco sobre la cuestión de los bonos y vamos a estar mirando un poco cómo se está comercializando los distintos bonos que están ofreciendo las empresas. Podemos mirar acá, ya tenemos el top de volúmenes generados en bonos, y en primer lugar está la casa de bolsa Vasa, que en el mes de febrero se ha llevado el 51% de los negocios, o sea, el volumen de los bonos que fueron negociados en un 51% pasaron por la casa de bolsa Vasa. Valores estuvo en segundo lugar con el 15%, Cadien 14%. La licitación que hizo la bolsa de valores de los títulos del Tesoro se llevaron el 8% del volumen de los bonos negociados. Regional el 3%, Puente 2%, al igual que Investor. Avalon el 1%, y ya con una participación muy mínima de 0% podemos ver la participación de Capital Markets, FAIS y Itaú Invest, que es una nueva casa de bolsa de valores que está metiéndose también en el mercado y que nos anunciaban también su presidente. Este mes va a tener una participación interesante también con emisiones que van a estar siendo anunciadas en los próximos días. Muy bien, hasta aquí los principales indicadores del día. Hacemos una brevísima pausa, luego nos metemos a analizar el tema de la jornada.
Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola mi hijo, ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por 5 días y hoy queremos poner en el análisis del día la cuestión de la subocupación. Una cosa es estar ocupado, estar trabajando las 8 horas normales dentro de un esquema de trabajo, pero la subocupación es cuando uno desea trabajar más tiempo, desea tener un mejor ingreso, pero no encuentra oportunidades de trabajo, entonces se realiza pequeñas tareas. Esa cuestión ha sido visto bastante afectada o ha aumentado bastante ese fenómeno justamente el año pasado por la cuestión de la pandemia, porque mucha gente que estaba en un empleo formal se pasó al empleo informal y se quedó subocupada, es decir, hizo pequeñas actividades que le generen algún tipo de ingreso como para poder seguir subsistiendo. Vamos a ver los datos que nos da la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde nos muestra cómo está Paraguay está situado respecto a la cuestión de la subocupación. Y podemos ir mirando los datos para poder tener un panorama de cómo está Paraguay y cómo también estamos respecto a la región. La subocupación obviamente en Paraguay ha tenido un aumento interesante, pero si nos comparamos con los países de la región, como ustedes podrán ver, los demás países, evidentemente la diferencia todavía es relativamente muy baja respecto a los demás países. Ahí tenemos a Paraguay, lo que está marcado en verde. Ustedes pueden notar que está más o menos cerca del 8% de la subocupación en Paraguay. Acá tenemos los datos, 7,9 a 7,7% dependiendo del trimestre que estemos mirando, es como se estuvo comportando la subocupación. Países como México, por ejemplo, la subocupación se disparó hasta cerca de un 30%. En el caso de Costa Rica vimos un aumento que saltaron del 10 al 20,5%. En el caso de Bolivia estaban en un 4% y llegaron a subir hasta un 12%. Brasil, a pesar de toda la crisis económica que ha pasado y toda la situación pandémica grave que están pasando también, ha disminuido de 7 a 6% la subocupación. República Dominicana, que es otro de los países también que observa CEPAL,
hubo también una reducción del 5 al 3%. Y en el caso de Paraguay se estuvo bastante estable, cerca del 8% la situación de la subocupación. Cuando hablamos de cerca del 8%, estamos más o menos calculando unas 700.000 personas que están subocupadas en nuestro país. Podemos mirar también otro indicador muy interesante que nos muestra cómo está la economía de Paraguay y ver la ocupación informal. Es decir, gente que está trabajando efectivamente 8 a 10 horas, pero de manera informal. ¿Cómo están los datos? Podemos ir mirando también los números que nos dio a conocer la CEPAL con este informe. Y fíjense ustedes cómo está Paraguay con una de las tasas de informalidad más alta de la región, ¿verdad? Estamos cerca de más del 60% de nuestros trabajadores están ocupados de manera informal. Ustedes ven que el año pasado teníamos 62, seguimos 60, son datos bastante altos respecto a los países de la región. De hecho, al mirar con los demás países, vemos República Dominicana, México, Costa Rica, Chile, Brasil y Argentina, ven ustedes que Paraguay tiene la tasa de ocupación informal más alta. En estos rangos más o menos está también Perú, ¿verdad? Que acá no aparece en este gráfico, pero sí tiene también una tasa y es con quien estamos siempre compitiendo. Paraguay y Perú son en Sudamérica y casi en América Latina los países que tienen los niveles más altos. Entonces, vemos que Paraguay tenía 62% el año 2019, 60% en el 2020. La ocupación informal prácticamente no se movió y siguió estando en los niveles altos que estamos acostumbrados. Un problema con esto es que ustedes se imaginarán, hay un más o menos 40% solamente de la ocupación que está siendo formal, incluso dentro de ese 40%, apenas un 20% está aportando a una pensión jubilatoria, que es el tema que vamos a hablar en el próximo bloque. Esta es una radiografía de cómo está Paraguay y por qué somos una economía a la que le cuesta mucho generar recursos genuinos a través de los impuestos, porque la mayoría de nuestros trabajos o de las actividades económicas que hacemos, lo hacemos de manera informal y este es un gráfico que nos muestra un poco la realidad que tiene Paraguay respecto a la cuestión de los empleos y a la calidad de los empleos. Si tenemos casi un 60% de todos nuestros trabajadores siendo empleados de manera informal, obviamente no hay vacaciones, no hay pensiones, no hay ningún tipo de prestación social detrás de esto y eso reduce también la calidad de vida de las personas. Es el pequeño análisis que hacemos en la jornada de hoy. Ahora tenemos una brevísima pausa. A la vuelta ya nos metemos a hablar sobre la caja de pensiones del IPS. ¿Cómo está la caja de pensiones? Bueno, tenemos un invitado que nos va a estar dando los detalles sobre esto. Pausa y volvemos. Personal presenta Influencers influencian a influencers. Hola abuelo, ¿viste la carrera? Hola, mi hijo. Ahora estoy viendo. Pero eso ya fue hace 4 horas, abue. Sí, pero esto de poder ver cualquier programa ya emitido como si fuera en vivo, pausar, retroceder las veces que yo quiero, es lo mejor que se inventó desde que existe la tele. Yo pensé que fue cuando dejó de ser blanco y negro. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
Con Personal y la fibra óptica más rápida en todo el país, podés estar en la OFI en Asunción o relajado desde una terraza en Encarnación, estudiando en Villarrica o en una pool party en San Bernardino, haciendo negocios en Ciudad del Este o en un asado en Pedro Juan. Con Personal tenés internet con la fibra óptica más rápida en todo el país, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensebo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari. Petein hiupeo hasaharupi etando ye porui bagueteri. Ko árape, yahaiña ina ñanenetana picuerepe ajuna. Para naria pusunu o tirija o yeka o ñimokononovo maquinaita, haosapukaivo kuimba e omba apova o hugo ko ereireje añacuara ihupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño y beta 10% energía poti asila hipacuabei, ha oupona inteta bañaneretame, hombre ahí etere geñandereco ha. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato y sahaisa, ha emare geñanereta energía tu isabeba co democracia rigepupe. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. Personal presenta Influencers influencian a influencers. ¿Qué tal, amiga? Hey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo, amiga. Flow me solucionó la vida. ¿Vos sabés lo que eran 4 personas acá en casa? No podíamos ver nuestro programa. Lo mejor es que cada uno puede ver lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Como yo. Me encanta. Ahora voy a hacer lo mismo. Chao. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Desde Visión Móvil, siempre estás primero. Utilizando nuestra app, no necesitas venir al banco para realizar operaciones. Y si todavía no tenés usuario, descarga la app e ingresa al icono Crea tu acceso a Visión Móvil y listo. Sé dueño de tu tiempo. En Visión Banco, vos estás primero. Enamórate de lo legal.
Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Enamórate. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Seguimos en Monitor Económico aquí en 5 días. Hoy queremos poner el foco de atención en nuestro diálogo con agentes respecto a la situación del Instituto de Previsión Social, que ha tomado decisiones importantes en las últimas semanas respecto a la cuestión de la prestación de la pensión para las personas que están jubiladas. Hicieron algunos ajustes y bueno, queremos analizar un poco a ver el impacto que eso tiene en materia social, en materia económica, financiera para el instituto. Ya está con nosotros el gerente de prestaciones económicas del IPS, el señor Pedro Ali, a quien saludamos y le damos gracias por visitarnos hoy en Monitor Económico. ¿Cómo le va, don Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio para hablar de un tema tan importante. Es un tema importante que cayó bien, obviamente, a la gente que estaba recibiendo montos muy pequeños, montos muy reducidos, aquellas personas que estaban siendo jubiladas del IPS, y que se tomó la decisión de hacer un ajuste. Creo que es hasta el 75%, si usted me corrige, del valor del salario mínimo. ¿Es así, don Pedro? Efectivamente, hoy el haber mínimo jubilatorio para los jubilados por vejez y por invalidez definitiva, porque hay otros tipos de beneficios también, es del 75% de un salario mínimo legal. Estamos hablando de 1.600.000 y algo de guaraní, 1.600.000 redondeos. Es decir, si uno se jubila y de acuerdo a la fórmula preestablecida en el decreto ley de 1950, te jubilas con 1.200.000 guaraníes, el instituto te paga un complemento de 400.000 guaraníes para llegar a 1.600.000. Esa es la mecánica en general para todos aquellos que se jubilen por menos de ese valor. Ahora, esto trajo polémica de alguna manera porque hubieron voces, algunos analistas económicos, incluso la propia ministra, cuestionó la decisión que tomó el IPS y habló sobre la cuestión si había un estudio actuarial para hacer estos ajustes. Ustedes, a la hora de tomar la decisión, ¿hicieron ese análisis desde el punto de vista del impacto financiero, don Pedro? Por supuesto. Se hizo el análisis, se tomó la decisión a nivel de Consejo de Administración, por supuesto, en base a los estudios financieros actuariales. Ahora bien, antes de ir a esa parte del análisis, yo quiero enfatizar un poco el aspecto social. El Instituto de Previsión Social es efectivamente y predominantemente una entidad social, con un fuerte componente financiero que soporta lo social, eso es indudable. Ahora bien, en este momento de
histórico del país, y más aún en este momento de crisis por la pandemia y de desaceleramiento económico laboral en general, nosotros observamos una cantidad de aproximadamente 12.000 adultos mayores jubilados de IPS, de los 61.000, 12.000 que estaban con haberes jubilatorios, por decirte así, insuficientes, por aquello que te mencioné. Había escuchado montos incluso de 60.000 guaraníes. Claro, la mecánica de cálculo de los haberes jubilatorios establecida en 1950 toma el promedio de tus últimos 36 salarios, los promedia aritméticamente y te paga entre el 60 y el 100%. En algunos casos, muchos trabajadores dejaron de cotizar hace N tiempo, 10 años, 12 años, 15 años, y esperaron a tener la edad. En ese periodo de tiempo, ese salario quedó muy depreciado, se desvalorizó con el tiempo, y cuando vos le sacás el promedio le salen 9.000, 20.000, 30.000 guaraníes, lo cual es indignante. Totalmente. Y yo te diría que es hasta indignante en menor medida, pero también indignante para nosotros que un jubilado en la tercera edad del IPS, la institución económica financiera más poderosa del país, se retire en la tercera edad con un haber jubilatorio inferior al mínimo vital. Por algo la ley habla del mínimo vital, que es lo que te permite estar por encima de la pobreza. Pero ¿y cómo haces ahí, don Pedro, porque si no aportó durante esos años que usted bien menciona, ¿verdad? Y solamente se esperó a llegar a la edad, esos años de no aporte, ¿cómo se compensa financieramente? Porque bueno, eso fue justamente el cuestionamiento que hubo. Bueno, no es que no aportó, es decir, no aportó en esos años, pero no porque haya estado en evasión, sino porque hace 10 años, por ejemplo, ya reunió el requisito de antigüedad. Ajá. Entonces ya no necesitaba aportar, por decirlo así, sino esperar la edad, que es lo que hizo. Esa es también no está bien, es también una distorsión que surge del propio diseño de la Carta Orgánica del IPS, donde para jubilarte por vejez te combina edad y antigüedad, donde tienen que converger, interceptarse ambos requisitos en algún punto de tu vida, lo cual hoy genera muchas inequidades y muchas asimetrías. Hay personas que les ocurre eso, tienen que esperar a tener la edad y ya tienen 30 o más años de aporte porque empezaron a trabajar jóvenes. Y hay otros que empezaron a trabajar tarde, a los 40, 40 y tantos años, y deben trabajar hasta los 70 y tantos años para reunir 25 años. Entonces son inequidades que no se compadecen con el sentido social del instituto. El instituto debe proteger a la tercera edad. El ser humano en su tercera edad, el adulto mayor, ese es nuestro producto. Ahora bien, con ese modelo de intercepción de edad y antigüedad, está absolutamente desfasado. Hay que avanzar hacia una reforma que permita, por ejemplo, como en muchos estados, inclusive algunas cajas del país, sumar como puntos edad más antigüedad, y eso te da un puntaje. Reunido ese puntaje, en el momento que uno decide retirarse, porque ahí entra el aspecto personal también, vos sos el que sabés cuándo ya no podés trabajar. Sin embargo, tenemos enfermos que siguen trabajando para llegar a los 60 y poder jubilarse. Eso también es indigno. Pero en un sistema de puntaje, vos sumás tus 20 años de aporte más la edad que tengas, y si te da 85, por decir, puntos, eso equivale a una tasa de sustitución que ya está preestablecida y vos tomás tu decisión. Y eso también tiene que ver con una cuestión filosófica, es decir, que es el individuo el que debe decidir el momento de su retiro. Pero eso hoy la ley no permite. Hoy no permite. No se permite. O sea, hay que hacer una modificación en la Carta Orgánica del IPS. Una modificación en la Carta Orgánica del IPS en ese sentido y en otros muchos. Nosotros estamos trabajando con un régimen legal diseñado en 1950 para estimativamente 200.000 cotizantes. En salud ni qué hablar. ¿Cuántos cotizantes tenemos hoy? Hoy tenemos 621.000 cotizantes al programa de jubilaciones, pero si vos sumás los cotizantes al programa de salud, que son, por ejemplo, los funcionarios públicos, Ministerio de Educación y Cultura, le agregás Ministerio Público, Fiscalía,
llega prácticamente a 850.000 cotizantes, pero los que cotizan al fondo de jubilaciones son 620.000 trabajadores. Y tenemos 61.000 jubilados, o sea, nuestra relación es 10-1. Sí. La relación activo-pasivo es hoy 10-1, es óptima. Ahora, ese es un punto importante porque por ahí trae un poco de tranquilidad a los que estaban preocupados por la cuestión de hasta cuándo es sostenible con estos ajustes. Ahora yo recuerdo, no sé si fue en 2015, más o menos por ahí fue, que se había hecho la última actualización actuarial de la caja del IPS, creo que fue 2015, ¿verdad? O 2000, más o menos por ahí fue. Sí, en realidad se hace, por ley se tiene que hacer cada 3 años. Y lo que recuerdo de ese último dato, Humberto, era que decía que al 2040, ¿verdad?, se podría entrar en un déficit, la caja si es que no se tomaban algunos ajustes y si no se le permitía al IPS ampliar su portafolio de negocios financieros de modo que pueda generar los recursos como para compensar un poco la cuestión financiera y poder tener una holgura y poder pagar sin problemas las pensiones. Con esta decisión que ustedes tomaron, ¿esa situación se mantiene, se empeora? ¿Ustedes analizaron también ese análisis hicieron a la hora de tomar esta decisión, don Pedro? Claro, desde el punto de vista costo, porque este aumento del 50% al 75% implica 12.000 personas que van a tener un incremento hasta llegar a 1.600.000. Por supuesto eso es costo, representa más o menos 12.000 millones guaraníes por mes más que hay que erogar. Sobre los 240.000 millones mensual que paga IPS. O sea, estamos hablando de un ajuste de casi $1.800.000. Exactamente, sobre 33 millones de dólares que hoy pagamos, 12.000 millones sería dividido 6.500, varía por el cálculo en el tipo de casi cambio. 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, ese es el incremento mensual. Sí. Ahora bien, en un sistema de pensiones, eso se evaluó. Pero ¿qué es lo que pasa? En un sistema de pensiones no podés manejarte con parámetros estáticos porque todo cambia. Hoy en día los parámetros biodemográficos de la sociedad están evolucionando. La edad, el concepto vejez o la edad de retiro, como hablamos hace un rato, no es ya 60 años. La mayoría de nuestros trabajadores se jubilan luego a partir de los 65, no de los 60. La expectativa de vida después de la jubilación ya no son menos 2 años como fue en 1950. Vos te jubilabas con 60, pero tu expectativa de vida era 58 años de edad. Ya te jubilabas luego con un hándicap negativo. Sí. Hoy es casi 20 años, sí, que va a seguir creciendo. O sea, tenemos más jubilados por más tiempo. Por otra parte, lo que se analizó fundamentalmente es que sí, esto va a incrementar el costo. Pero nosotros en IPS, si tenemos 621.000 cotizantes al fondo de jubilaciones, de una población cotizante obligada de más o menos 2,5 millones de trabajadores, dependientes, independientes, patrones, domésticos, que deberían estar cotizando al fondo y que no están, lo cual implica una evasión del 70%, o sea, de 10 trabajadores, 3 nomás están. 7 no están en la informalidad, digamos. Nosotros vemos ese segmento de evasión o de marginación, de marginalidad, como un enorme potencial de crecimiento del seguro social. Si hoy logramos tener 621.000 y tenemos un ingreso que permite solventar con suficiencia el egreso mensual para jubilaciones, imagínate lo que podríamos hacer si es que duplicamos o aumentamos 10, 20, 30, 50% la cantidad de cotizantes, que es un imperativo constitucional y legal, y no lo estamos haciendo. En el análisis que ustedes hicieron entonces es formalicemos más la economía, porque evidentemente hay ese 30-40% que está ocupado que no está aportando al IPS, y eso va a venir a compensar un poco estos ajustes que estamos haciendo nosotros para darle una mejor calidad de vida a los pensionados. Exactamente, ¿no? El análisis de fondo, más que financiero, o también financiero es ese. Yo no puedo tener en la indignidad a mi adulto mayor, porque la indignidad es que vengan estos muchachos jubilados y te digan, doctor, no tengo para pagar la luz.
no tengo para pagar el alquiler y es tu jubilado. Y vos sos la institución financiera más fuerte del país. Entonces algo está mal, por un lado. Pero por otro lado, de 10 trabajadores, solo 4 están cotizando y el resto, ¿qué tenemos que hacer? Pero ¿cuál es el problema? Que IPS no es la autoridad formalizadora del trabajo en el país, es el Ministerio de Trabajo. Claro. O sea, ahí tienen que trabajar de forma combinada el IPS con el Ministerio de Trabajo. Y yo creo que es el Ministerio de Trabajo el que tiene que liderar con mucha mayor energía, Y ahí te consulto, y eso, porque el Ministerio de Trabajo cuenta con una planilla de aporte obrero patronal y todo eso, ¿verdad? Y también están los registros ante el RUC, o sea, no hay una forma de cruzar todos los datos, lo que viene de Hacienda, lo que está en el Ministerio de Trabajo y lo que efectivamente se termina por aportar en el IPS, para ver si todo eso congenia, ¿verdad? Y si la cantidad de empresas que están operativas y que están facturando es la cantidad de empresas que están aportando al IPS, de modo que de esa manera podamos exigir un poco a aquellas que, ponerle que están de alguna forma, porque eso también es un dato que se da en estadísticas y censo. Hay muchas empresas que están operando formalmente, pero que no tienen a sus empleados en el IPS. Mira, desde el punto de vista de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, la formalización implica tener seguridad social. Sí. Ok. Deja ese concepto ahí, vamos a los números. En el país tenemos aproximadamente, porque hasta ahora no puedo obtener ese dato cierto en ningún lado, 700.000 unidades económicas llamadas empresas. Sí. Hay un patrón, hay un trabajador, sector formal. Dejemos de lado todo aquel sector económico de los que hoy ya trabajan en forma individual, Uber, plataforma electrónica, sí. Home office, que es todo un modo de trabajo emergente que ni se cuantificó todavía. Pero vamos a las 700.000 unidades económicas, 700.000 empleadores. ¿Cuántos empleadores tienen inscrito IPS? 63.000. Lo cual te indica claramente que la evasión es patronal, no es evasión obrera. La evasión obrera es consecuencia de la informalidad patronal. Si tenés casi 9% nomás de los patrones que deberían estar, los tenés inscritos en el IPS, y a eso agregarle que ese 9% que los tenés inscritos en IPS, 63.000, otra vez no inscriben a toda la nómina. Si tienen 100 trabajadores, inscriben a 20, total la ley ya cumplí con eso. Pero ahí eso. no hay una forma en que el Estado mismo diga, mira, a ese patrón, vamos a poner ese ejemplo, esos 700.000, mira, vos no podés seguir teniendo crédito, vos cuando venís a pagar tu impuesto, acá yo veo que vos no estás pagando el IPS, o sea, ir cerrando el cerco de modo que, porque por voluntad propia no lo van a hacer, no. hasta donde, por la evidencia que vemos de los años, entonces, ir de alguna manera al Estado cerrando las puertas como para que esa persona que aparenta ser legal en realidad termine por formalizarse al poner a sus empleados en el Seguro Social. Totalmente de acuerdo, y ato con tu pregunta inicial, es un sistema de conectividad de datos que permita que ese patrón o ese individuo que tiene un kiosquito allá en Curuguatí o en donde sea, que es un empleador que tiene 4 o 5 claro. cocineros, lo que sea catastrado automáticamente y pase a formar parte de una base de datos unificada, no esté solo formalizado ante la municipalidad de Curuguatí, donde le van a dar la patente. Por eso. No esté solo formalizado ante el Ministerio de Trabajo, a lo mejor donde se inscribió, o ante el Ministerio de Industria, que esté formalizado ante una base de datos general donde participe IPS, Ministerio de Trabajo, ¿Y esa base de datos quién tiene que construir? O sea, ¿quién tiene que articular todos esos datos? Porque ahí está datos de Hacienda, está lo que usted dijo, patente comercial, patente municipal, está IPS, está obrero patronal del Ministerio del Trabajo. O sea, ¿quién puede articular o debería ser el que debería articular toda esa información, poner en una sola base de datos y una vez que alguien no cumple con uno de los 3, 4, 5 requisitos, salta una alerta? Mira, yo creo que es una tarea que le compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, porque ese es el objetivo, formalización para trabajo decente y para que la gente que hoy está trabajando, dicho en pocas palabras para el público, que los que están trabajando hoy construyan su historia laboral y lleguen a un retiro con sus aportes, con su inversión hecha, porque no es un gasto, es una inversión, de tal manera a que esos adultos mayores que en 5, 10 o 50 años van a llegar,
no vivan del asistencialismo público. Total. Que finalmente pagamos todos otra vez nosotros. Tengo una última pregunta, porque tengo un minuto para cerrar, don Pedro. Entonces, la decisión, porque esto es importante y esto es lo que era la intención de esta entrevista, la decisión que tomó el IPS de hacer estos ajustes no van a, o sea, estuvimos hablando más o menos cerca de 2 millones de dólares mensuales, no van a afectar a la situación financiera de la caja, porque donde todos estamos aportando, yo incluido y todo, mucha gente que está viendo el canal también en este momento, no va a afectar financieramente a la cuestión de la situación financiera de la caja del IPS. En el corto plazo no va a afectar porque tenemos las reservas financieras suficientes para respaldar ese incremento de la erogación. Y en el largo plazo hay que hacer esos ajustes que usted me dijo. En el largo plazo tenemos la reserva financiera más la reserva demográfica, de incorporar, de formalizar a ese gran sector que no está y que es nuestra verdadera fuente de riqueza. Y que va a terminar por compensar este gasto adicional que le pusimos a la pensión del IPS. No solo va a compensar, yo creo que va a terminar sobrepasando, digamos, el gasto que hoy tenemos, si es que logramos, según nuestros cálculos, un crecimiento de formalización de más o menos 8% anual no más. Ya el crecimiento inercial luego ya es 5%, hay que crecer 3 puntos más no más. Y cubrimos más que suficientemente este incremento y aún sobraría para pensar, ¿por qué no?, en que alguna vez los jubilados del IPS, ninguno, gane menos del salario mínimo vital, que para mí es una meta que hay que construir. Don Pedro Halley, muchas gracias por compartir con nosotros. Con gusto. Así estaba con nosotros Pedro Halley, él es gerente de prestaciones económicas del IPS, hablando de un tema muy importante, la situación de la caja de jubilados y pensionados del IPS. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo ye cuavo añacua vertedero ari, peten hiupeo hasaharupi etando ye poruiva hueteri, co árape, yajaíña ina ñanenetana picuerepe ajuna, para naria pusumu o tirija o yeca o ñemocoronovo maquinaita, haosapucaivo cuimba omba apova o hubo co ereireje añacuara iupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño y beta 10% energía poti asila hipacuabei, ha oupona inteta bañaneretame, hombre ahí etere geñanderecoja. Ko angara moara, añacua oño añua isirundive, ha oyeje saucato y sahaisa, ha emare geñanereta energía y sabeba co democracia rigepupe. Yacenetani con daja ei hidroeléctricante. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo.
Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Global, hoy vamos a estar observando datos muy importantes respecto a la situación de la pobreza en nuestra región. Ustedes saben que la pandemia del coronavirus impactó muy fuerte en los empleos, en la generación de empleos y hizo un aumento, ayer lo veíamos, en el nivel de subempleo y el desempleo. Pero cómo esto tuvo consecuencia en la cuestión de los indicadores de pobreza. Vamos a ver los datos de cómo está América Latina, los datos que nos dio a conocer la CEPAL, con proyecciones de cómo pudo haber afectado en el 2020 la situación de la pandemia. Y así quedaron los cuadros. Fíjense ustedes cómo está la pobreza en nuestra región en este momento. Argentina viene muy alto liderando junto con Bolivia. 38,8% Argentina tiene de pobreza. Estamos hablando de pobreza total. Bolivia está en un 39%, son los dos registros más altos que tenemos de pobreza en la región al cierre del 2020. Luego vemos que Brasil está en un 24%, Chile en un 14%, también 38,7% tiene Colombia. Acá están los tres que están liderando, si de alguna manera dijéramos que esto fuera un ranking. Paraguay está en un 21,5% y hay que recordar que hace unos 10 años atrás más o menos nosotros estábamos en estos niveles que tenemos acá arriba. La cuestión económica, y porque Paraguay vino creciendo de forma sostenida durante los últimos casi 10 años, excepto 2019-2020, hizo que nuestro nivel de pobreza baje al 21%. Igual sigue siendo un número relativamente alto. El Perú está en un 26% de pobreza. El país que está con una menor tasa es Uruguay, que apenas tiene un 5% de tasa de pobreza. Pero también, en el caso de Uruguay, hay que recordar que hasta hace unos años nada más ellos tenían esto cerca del 0 o del 1%, ¿verdad? Al tener 5% de pobres, también es un aumento en la situación de pobreza del país de Uruguay. En global, en América Latina, el promedio está en un 37%, lo cual nos ubica a nosotros, Paraguay, muy por debajo del promedio de la región. Y ojalá estos datos sigan reduciéndose. Ahora vamos a mirar otra cosa, la cuestión de nuestro sondeo. La pregunta que le hicimos a los televidentes en esta mañana tiene que ver con la cuestión de la caja del IPS. Estuvimos recién hablando con Pedro Ali, que nos estaba dando un poco de tranquilidad respecto a los ajustes que se estuvieron haciendo en las pensiones de los jubilados. Y la pregunta puntualmente tiene que ver con esto. El Instituto de Previsión Social, el IPS, decidió hacer un ajuste en el pago de los saberes jubilatorios a pesar del déficit actuarial. El Ministerio del Trabajo pide rever la decisión. En tu opinión, ¿qué se debe hacer? Esto fue lo que le preguntamos a nuestros televidentes y este es el resultado que tenemos. Vamos a ver, 51% dice que se debe mantener el aumento que hizo el IPS. Un 27% está a favor de la versión del Ministerio del Trabajo que dice que hay que rever el ajuste que se hizo. Y después un 21% es la opción que nosotros les dimos como alternativa, es mantener el aumento pero un ajuste menor del que se hizo. Así que este es el resultado de cómo ha participado la audiencia. Muy buena cantidad de votos también hemos tenido en esta mañana, así que agradecemos a ustedes por su participación. Como siempre le damos gracias a Credicentro y en el Working, que está ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja. Estamos nosotros transmitiendo todos los días desde aquí. Ustedes pueden venir a hacer sus reuniones de trabajo, poder compartir un almuerzo o poder tomarse un café y poder realizar alguna reunión también del sector corporativo en este espectacular lugar. Con esto nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes su sintonía. Nos vamos a reencontrar el día de mañana puntualmente a las 10 aquí en las pantallas de Canal 5 Días. Será hasta mañana.